Eh, bueno, como les decía, de nuevo, buenas noches a esta quinta sesión de formación de la SOC 43. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, como les estaba diciendo hace un momento, eh, esta sesión de esta noche es muy importante porque vamos a ver, es una sesión corta pero muy importante porque vamos a continuar con lo que estábamos trabajando, que era lo de las clases, pero vamos a ver cuando nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es una clase, ¿no? Es decir, pues cómo instanciamos, cómo hacemos los métodos y cómo instanciamos la clase. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos instanciar esos métodos desde una clase principal. Creo que alguien levantó la mano. Sí, el señor Onesis. Buenas noches. Buenas noches, hombre. ¿Cómo has estado? ¿Bien o qué? Ah, muy bien, Onesi, hombre. Camelloso. Claro. Ah, al fin no te sirvió los enlaces. Ni la, pero ni la 28 tampoco. Sí. Sí, 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 claro, claro. Sí, claro. Bueno, entonces como les decía ya, bueno, ya tuvimos la intervención del compañero Nesis, que pues, con dificultades para pues, le ha presentado dificultades la instalación del NetBeans en el equipo. Pero bueno, él va a mirar ahí otras opciones como lo es el Visual Code o el Eclipse. Muy bien, bueno, como les decía, retomando el tema, la sesión de hoy es muy corta porque vamos a continuar con lo que estamos manejando de las clases, pero las clases que hemos trabajado hasta ahora las hemos trabajado, digamos, desde un programa principal, ¿correcto? La hemos trabajado desde un programa principal, es decir, la hemos hecho en el mismo programa y en el mismo programa es que nosotros hemos instanciado. Entonces vamos a ver hoy que usted puede tener N clases, es decir, usted tiene un proyecto y usted puede crear varias clases, ¿no? Clase uno, clase 2, clase 3. En la clase uno, por ejemplo, usted puede crear, por ejemplo, lo que hemos hecho hasta ahora, el vector de nombres. En la clase 2 el vector de salarios. En la clase 3 el vector imprimir. Bueno, por decir algún ejemplo. Y luego se crea un programa principal que instancia esas clases. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo muy, muy básico. Como les digo yo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Y en ese ejemplo sencillo, pues vamos a entender cómo es que funciona. Entonces, denme un momento, por favor, ya les comparto pantalla. Un momento, por favor. Bueno, un momento aquí ya procedo a compartir. Ujú. Creo que ahí ya se está compartiendo. A ver, espérense, a ver. Pero yo confirmo que sí se esté compartiendo, muchachos. Sí, sí, creo que sí se está compartiendo. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Entonces vamos al Netflix. Bueno, resulta que, resulta muchachos que lo que yo les decía, en las sesiones anteriores lo que nosotros hemos hecho es simplemente crear, por ejemplo, acá, miren, por ejemplo, lo que yo les comentaba, uno crea el programa principal, crea el proyecto principal, y en el proyecto principal, pues, uno le aparece el esqueleto básico.
Ya sabemos cómo se hace eso, ¿no? File, nuevo proyecto. Entonces a cada uno le coloca el nombre, ¿no? Ya eso es lo que hemos hecho. Aquí no hemos hecho nada raro, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo, le colocamos un nombre y listo. Bueno, yo no lo voy a crear porque ya aquí lo tengo creado. Pero vuelvo y repito, es los pasos que ya hemos hecho en las otras sesiones. Es decir, procedemos a crear el proyecto principal. Una vez que ya teníamos creado el proyecto principal, por ejemplo, este se llama eh, proyecto prueba clases. Entonces, en este proyecto lo que nosotros hacíamos era que creábamos los métodos, ¿no? Creábamos los métodos, por ejemplo, método cargar vector, método mostrar vector, método cargar salarios, bueno, un ejemplo. Y luego acá en el programa principal hacíamos la instanciación creando el objeto de instanciación y le creábamos un alias para poder hacer la instanciación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo. Obviamente lo vamos a hacer con un ejemplo muy pequeño. Vamos a hacer lo mismo para que ustedes no solamente vean que uno puede crear clases, no solamente una, o sea, ese método que hacíamos era digamos, crear una clase única donde se instanciaban los métodos. No, usted puede tener una clase principal donde usted instancia las demás métodos, pero los otros métodos van a estar en otras clases. Por ejemplo, aquí yo creé este, miren, ya como lo hemos creado hasta ahora, yo lo creé. Entonces, una vez que usted ya lo ha creado, por ejemplo, el mío se llama pruebas clases, mírenlo aquí, vean, pruebas clases. Luego acá donde dice pruebas clases, pues usted le da clic contrario, donde dice new, y le da crear nueva clase, mírenlo. Obviamente usted le da un nombre ahí, usted le da un nombre ahí, y se procede a crear la clase. ¿Qué le crea a él? Por ejemplo, vamos a crear acá saludo. Por ejemplo, supongamos que yo creé saludo. Entonces, miremoslo acá. Supongamos que yo creé saludo. Entonces, miren, él me abre un esqueleto básico. Mírenlo aquí, muchachos. Él me abre un esqueleto básico donde se me va a crear una clase. Mírenlo. Por ejemplo, acá, miren. Por ejemplo, él me abre este esqueleto básico. ¿Correcto? Entonces, yo procedo a crear acá, o sea, me abre este esqueleto básico, pero resulta que yo aquí voy a crear, mírenlo aquí, voy a crear un método. Por ejemplo, este método que yo estoy creando aquí se llama saludando, mírenlo aquí. Vuelvo y repito, creé el programa principal, mírenlo aquí, o sea, el proyecto principal. Luego vine acá, por ejemplo, mi proyecto principal se llama prueba clases, mírenlo. Luego acá, donde dice pruebas clases, donde aparece el cuadrito amarillo, usted le da clic contrario y le da nueva Java class, crear nueva clase Java. Miren. Le coloco un nombre y, por ejemplo, yo le coloqué saludo. Entonces me creo un esqueleto básico y dentro de ese esqueleto básico voy a crear el método saludando. Por ejemplo, mírenlo. Pues estoy creando aquí el método saludando y miren, System Out Print, hola, ¿cómo estás? ¿Sí lo ven? Y miren, acá ya creé mi método. Entonces, ya tengo un método. Entonces, miren, ya tengo el programa principal. Tengo ya, una vez que tengo el programa principal, que se llama, le coloco un nombre, pruebas clases, por ejemplo, aquí donde está el cuadrito amarillo, o sea, el de los paquetes, o el de las fuentes que se llama, lo señalo sobre el mismo nombre, clic contrario y nueva clase Java. Mírenlo aquí, nueva clase Java. Y le coloco el nombre. Por ejemplo, en este caso yo le coloqué saludo. Mírenlo. Se me crea un esqueleto básico. Por ejemplo, este esqueleto básico se me creó. Miren, se me creó este esqueleto básico y yo ya dentro de ese esqueleto básico creo mi método.
Entonces, mírenlo, creé el método. Por ejemplo, este método se llama saludando. Por ejemplo, ¿qué es el método saludar? Dice System of Print, hola, ¿cómo estás? ¿Correcto? Voy a crear otra clase para otro método. Entonces vengo acá de nuevo, donde dice pruebas clases. Lo mismo, pruebas clases en el recuadro amarillo, donde puedo hacer los paquetes. Clic contrario, nueva clase Java, mírenlo. Y le coloco el otro nombre. Por ejemplo, ¿cuál es el otro? Despedida. Mírenlo aquí. Lo mismo, muchachos, vean. Me crea un esqueleto básico, vean. Me crea un esqueleto básico, mírenlo. ¿Sí lo ven? Ojo, recuerden ustedes que siempre que usted le colocó un nombre y él automáticamente con ese nombre le va a crear la clase. Mírenlo aquí. Vean. Por ejemplo, yo le puse despedida y él me va a crear la clase. Obviamente me crea la clase, esto es un esqueleto básico, ¿no? Donde yo voy a hacer el método. Por ejemplo, el otro, vea, saludo. Yo lo llamé saludo y él automáticamente crea la clase llamada saludo. Mírenlo ahí, vean. ¿Sí ven? Y yo dentro de saludo creé el método saludando. Veanlo aquí. ¿Sí lo ven? Lo mismo, despedida. Me creó el esqueleto básico y dentro del esqueleto básico de despedida me le puso el nombre con el que yo creé esa clase. ¿Correcto? Y yo aquí dentro de esa, pues procedo a hacer, muchachos, procedo a hacer eh, un método. Mírenlo aquí. ¿Verdad? Procedo a hacer un método. Este método, este método se llama despidiendo. ¿Verdad? Entonces, miren lo que yo acá lo acabo de hacer. Vean. System out print se llama hasta luego. Una vez que yo ya tengo creado, digamos, el proyecto. Este es el proyecto, ¿verdad? El que nosotros hacíamos, hemos hecho siempre. Luego la clase de saludo. Y creamos aquí el método saludando. Luego la clase de despedida. Y creamos aquí el método despidiendo. Ahora sí, debemos crear un programa principal que es donde se van a instanciar esas dos clases. Entonces miren la gran diferencia. Yo ya anteriormente lo hacíamos era aquí. Anteriormente era aquí donde lo hacíamos, miren. Creábamos, teníamos el método, pues digamos, perdón, la clase principal, realizábamos aquí los métodos y acá hacíamos en el método principal, digamos, hacíamos la instanciación creando los objetos para instanciar. No, esta vez lo que vamos a hacer es, o lo que estamos haciendo es, se creó el proyecto principal, se creó el proyecto principal, le agregamos la clase saludo, creamos dentro de la clase saludo el método saludando, le agregamos la clase despedida y creamos dentro de la clase despedida el método despidiendo y luego viene el programa principal. Entonces el programa principal, ¿qué va a hacer? Observen que también lo creamos aquí. Mírenlo aquí, muchachos. Miren que aquí yo ya he hecho miren, este es el proyecto, miren el proyecto, la, la clase despedida, la clase principal, ¿sí lo ve? Perdón, saludos, y este es el programa principal. Entonces el programa principal, ¿qué nos va a hacer? En el programa principal ya vamos a hacer nuestro método, ahí es donde vamos a hacer la instanciación de los métodos, despidiendo y saludando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dentro del método principal, entonces creamos los dos objetos. Recuerden que siempre estos métodos deben tener, para usted poderlos instanciar, debe tener un objeto de instanciación. Entonces acá en el programa principal creamos los objetos de instanciación. ¿Cómo se crean los objetos de instanciación? Con la palabra reservada new. Por ejemplo, mi método acá se llama saludo. Mírenlo aquí, vea. Saludo. ¿Sí lo ven? Vea.
saludo. Entonces yo vengo acá y creo el objeto saludo. Saludo y le coloco un alias. En este caso le coloqué S y lo creo con la palabra reservada new y saludo. Ojo, recuerden, este no es cualquier nombre, ¿no? No es cualquier nombre. Tiene que ser el nombre del, en este caso, pues, en este caso, tiene que ser el nombre de nuestra clase que está aquí. Mírenlo aquí. Ojo, no es del método. Mucho cuidado. Es del nombre de la clase. Miren que acá dice saludo, que es el nombre de la clase, y acá está el método saludando. Miren que acá en el principal estoy creando el objeto saludo. Vean. ¿Sí lo ven, muchachos? Y con la palabra reservada new. Y esta S es el alias que va a llevar. Lo mismo el de despedida, miren. Miren que la clase se llama despedida. Entonces yo creo el objeto despedida. Mírenlo aquí, vea. Le coloco un alias. En este caso yo le coloqué M. Con la palabra reservada new y el nombre de la clase. Luego hago la instanciación. Miren. S punto saludando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya invoco los métodos. ¿Saludando quién es? Mírenlo. Este método. Saludando. Y acá, instancio despidiendo. ¿Y quién es ese? El método despidiendo. Entonces, mírenlo. Ya les coloco un alias, vea. S y M. Yo puedo haberle colocado otro, ¿no? Por ejemplo, yo le coloqué S y M, pero usted puede colocarle cualquier alias. Una vez que usted ya tiene esto, estimado aprendiz, entonces usted va a proceder a ejecutar el programa principal. El programa principal no es este, ¿no? No. Este es el proyecto que usted creó. O sea, esto que ya quedó aquí creado ya es el proyecto que va a albergar. El proyecto que va a albergar el método salud, perdón, la clase saludo, la clase despedida y luego viene la clase principal que es la que va a instanciar estas otras dos. Entonces viene aquí la clase principal, viene usted aquí, se ubica sobre principal, mírenla aquí, clic contrario y le da run file, o sea, ejecutar. Entonces mírenlo, ¿verdad? Ya me ejecutó. Hola, ¿cómo estás? Y hasta luego. ¿Correcto? Entonces miren que aquí estamos viendo de una manera, pues digamos, muy, pues digamos bien, muy clara, cómo es que usted puede instanciar métodos desde otras clases. Entonces, cuál es el requisito fundamental? Primero, crear el proyecto. Luego, dentro del proyecto, va a crear las clases que usted necesita. Y cada clase va a llevar uno o varios métodos. Y luego crea un programa principal que va a ser la clase principal, donde usted ya crea los objetos de instanciación e instancia en este caso, los métodos. Entonces, miren, como pueden ver, pues es algo muy sencillo, ¿no? Obviamente, pues lo estamos... Un momento, por favor, que creo que alguien está tocando. Un momento. Creo que ya pude ingresar. Sí, sí, ya. Ah, no, no puede ingresar. Creo que ya pude ingresar. Sí, 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 sí. Ya ahora sí pude ingresar. Bueno, muy bien. Continuemos donde estábamos. Entonces, como les decía, es un ejemplo pues muy sencillo, pero precisamente lo hago bien sencillo para que quede claro, ¿no? Vuelvo y repito. Usted crea el proyecto principal, mírenlo aquí. Este es nuestro proyecto principal, mírenlo aquí. Así como lo hemos creado hasta ahora. Luego, dentro de ese proyecto principal, por ejemplo, yo le puse prueba clases, ¿no? Luego, dentro de ese proyecto principal, acá donde está el recuadro amarillo, que es donde están las clases,
donde usted las va a crear. Miren que ese recuadro amarillo lleva el mismo nombre de nuestro proyecto. Le da clic contrario, donde dice New, Java Class, y ahí empieza a crear las diferentes clases que usted necesita. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, cree la clase saludo que va a tener el método saludando. Cree la clase despedida que va a tener el método despidiendo. Y cree la clase principal que es donde, o el programa principal ya, que es donde creo el objeto de instanciación o los objetos de instanciación de cada una de las clases, y en este caso salud y despedida, y instancio los métodos que tienen esas clases. Entonces, miren que el concepto es muy sencillo, ¿no? Es muy claro. Esto es lo que se llama, digamos ya al principio, vuelvo y repito, ya estamos en algo que se llama programación orientada a objetos. En este caso, la programación orientada a objetos, estimadas damas y caballeros, es orientada hacia, hacia lo que es, o sea, todo lo que es programación orientada a objetos es orientado en el concepto de que todo lo que usted utiliza ahí, usted lo pueda instanciar, pero la instanciación acá se puede hacer como pudimos ver desde otras clases. Eso es también ese también aquí viene otro concepto que no lo hemos hablado, pero es el concepto de herencia. ¿La herencia qué es? Pues que yo, miren que vean, miren que yo aquí creé una clase llamada saludando. Y, por ejemplo, me muestra hola, ¿cómo estás? Luego creé despedida, que me muestra hasta luego. Y acá en principal, que es el programa principal, miren que puedo traer esas clases con esos métodos. Es decir, en este programa principal puedo heredar esos métodos. ¿Heredar qué quiere decir? Pues que todo lo que tengan estos métodos yo lo puedo traer acá. ¿Ve? Por ejemplo, el método saludo lo puede traer acá al principal. Lo que tenga método despedida lo traigo acá al principal. Por ejemplo, si me va a entregar variables o si tengo funciones que me entregan variables, pues yo las puedo utilizar acá en el principal. Cuando digo variables es operaciones o un método pues que requiera que yo traiga información desde otra parte y me la puede traer acá sin ningún inconveniente. Este ya es el principio de herencia. Entonces, cuando nosotros escuchemos hablar, primero hablar de instanciaciones, tomar los métodos, en este caso eh, que hemos creado en otras clases, y los instanciamos en un programa principal. Y en ese programa principal, una vez que ya los hemos instanciado, pues procedemos a ejecutarlos. Ahí en ese momento ya estamos cumpliendo con algo que se llama el principio de herencia. La herencia es lo que trae desde otras clases. ¿Y esto para qué se puede utilizar? Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos aplicaciones hacia bases de datos, vamos a conectarnos a bases de datos y vamos a hacerlo desde una clase principal o desde otras clases. Y podemos hacer consultas, ¿no? Consultas en bases de datos desde Java, utilizando métodos de herencia. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora lo que me interesa en este momento es que quede claro este concepto. Bueno, muy bien. Entonces mírenlo aquí, muchachos. Acá está el proyecto. Ah, bueno, lo mismo de siempre. No se preocupen. Ahora al final yo les comparto estos códigos. No se preocupen por eso. Obviamente usted los puede usted ahí desde la comodidad de su hogar los puede ir ejecutando, ¿no? Pero de todas formas, yo ahorita en el, en el, en el grupo de estudio de WhatsApp, les comparto estos códigos, pues. ¿Correcto? Mañana
mañana, Dios mediante, también les voy a compartir ya las tareas. Es decir, ya les comparto, les voy a compartir un script donde están las tareas con los respectivos links para subir. ¿Qué significa el link? Pues que usted le dé ahí y lo lleve al Sajuna y es donde va a subir la tarea para que no tenga confusiones. Ay, instructor, ¿dónde es que se sube esta? Ay, es que yo la subí en otro. No, usted simplemente ahí le dan el link y el link lo lleva a donde es. Obviamente, muchachos, tienen que, por ejemplo, si ustedes van a utilizar un link para que lo lleve pues a Sajuna, que es donde hay que subir las actividades, obviamente, muchachos, pues tienen que tener abierto Sajuna, ¿no? Porque si usted tiene cerrado Sajuna y va a utilizar el link de acá, pues no lo va a dejar porque pues, le dice que no tiene acceso. Tiene que haber ingresado a Sajuna ya. Bueno, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, creo que... Ah, acá tengo otro ejemplo. Mírenlo. Acá tengo otro ejemplo. Rápidamente se los voy a mostrar. Rápidamente les voy a mostrar. Les voy a mostrar el otro ejemplo. ¿Listo? Les voy a mostrar el otro ejemplo. El otro ejemplo se llama... Bueno, vamos a cerrar esto. A ver. Ajá. Bueno. El otro ejemplo se llama, mírenlo aquí, clases vectoriales, ¿correcto? Se llama clases vectoriales, mírenlo aquí. Clases vectoriales, lo mismo, muchachos. Exactamente igual, miren. Se creó, aquí hemos creado el proyecto llamado clases vectoriales. Entonces, miren, así se llama. Y procedimos a crear nombres, la clase nombres, la clase salarios y la clase principal. Eh, lo mismo, miren, le damos acá sobre el recuadro, clic contrario, perdón, y nueva clase. Mírenlo aquí, Java Class, ¿correcto? Java Class y se le da el nombre. Bueno, yo ya aquí los he creado. Perdón. Entonces, a ver, yo aquí ya los he creado. Entonces, por ejemplo, este es el proyecto, miren. Por ejemplo, vamos a mirar nombres. Ah, acá está. Entonces, por ejemplo, la clase nombres, mírenlo. La clase nombres, pues es un vector llamado nombres. Mírenlo, vean. O vamos a llenar un vector llamado nombres. Entonces, aquí yo creé el atributo nombres. Esto que yo le estoy mostrando aquí ya es lo que hemos hecho en las otras sesiones. Y creo el método cargar nombres. Mírenlo. Entonces acá no estamos haciendo nada raro. Esto es lo que hemos hecho en las otras sesiones. Entonces, por ejemplo, aquí ingresamos o vamos llenando los nombres. Mírenlo acá. También creé otro método llamar mostrar nombres. Y le muestra los nombres. Mírenlo aquí. O sea, no hemos hecho nada raro. Esto es lo que hemos hecho en las otras sesiones, en las otras clases que están grabadas, ¿no? Esto es lo que ya hemos hecho en las otras clases que están grabadas. En las últimas dos clases hemos hecho ya esto. O sea, yo aquí no estoy haciendo nada raro, simplemente poniendo cómo lo vamos a instanciar acá. Entonces luego viene el vector salarios. Entonces mire, el vector salarios, perdón, la clase salarios, perdón. Entonces la clase salarios me va a llenar un vector llamado salarios. Pero aquí creo el atributo y cargar salarios. Lo mismo, muchachos. Cargo el vector salarios, lo que hemos hecho en las otras sesiones, ¿correcto? Y nos muestra aquí salarios. No hemos hecho nada raro, ¿no? Y luego viene el principal. Entonces, mírenlo. Este ya es el programa principal. El programa principal nos va a traer, programa principal nos va a traer, o creamos en el programa principal, en el método principal, vamos a crear nuestros objetos. Vea. Por ejemplo, vamos a crear el objeto salarios
¿Y de dónde salió ese? De acá, mire, porque ese es nuestro objeto, miren. Acá en el principal se llama salarios, mírenlo aquí. Y nombres, mírenlo aquí. Vean. Salarios, que es nuestra clase llamada salarios. Mucho cuidado, ¿no? No se confundan, por favor, con los métodos. Miren que, por ejemplo, mi método acá se llama cargar salarios. Mi otro método se llama mostrar salarios. Pero, la clase se llama salarios. Y acá en el principal yo estoy creándole los objetos es a las clases, ¿correcto? Entonces, mire, estoy creando aquí el objeto a la clase salarios y estoy creando el otro objeto a la clase nombres. Mírenla aquí. Entonces, miren que yo le estoy colocando un alias. Miren, vean. Por ejemplo, yo digo salarios y yo le coloqué este alias, OBJ salarios. Vean. Nombres y le coloqué OBJ nombres. Recuerden, usted puede colocarle cualquier alias. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el de saludos, yo le coloqué SIM. Acá yo le coloqué objetos salarios. El alias puede ser cualquiera. Mírenlo aquí. Luego, entonces, una vez que yo ya creé los dos objetos, procedo a hacer la instanciación. Entonces, ¿qué voy a instanciar? Obviamente, con el objeto salarios, instancio un método que llama cargar nombres. Perdón, con el objeto nombres, perdón, instancio uno que llama cargar nombres. Mírenlo aquí, vean, que está acá, vean. ¿Sí ven? Lo mismo acá. Con el objeto salarios, instancio el que llama cargar salarios. Pero cargar salarios está en el otro, mírenlo, vean. Mírenlo, vean. ¿Correcto? Está, está en el otro, dice cargar salarios. Mírenlo aquí. Luego, mostrar nombres. Mostrar nombres está en este, vean. Mírenlo aquí. Y el otro se llama mostrar salarios, que está es en este de acá, vean. Miren, ¿correcto? Entonces, muy bien, pues yo ya vengo al principal, me ubico en él, clic contrario, acá en el lado derecho, en el lado, perdón, en el lado izquierdo, sobre donde están creadas las clases, clic contrario, run file, ¿correcto? Entonces, miren, por ejemplo, vea, entonces, miren, me está instanciando el primero, el de cargar nombre, vea. Entonces, miren, me está instanciando el primero, el de cargar nombres. Ingrese nombre uno, por ejemplo, Fabio. Ingrese nombre 2, María. Ingrese nombre 3, Eduardo. Ahora, miren que ya me empezó a instanciar los salarios. Mírenlo. O de la carga de salarios. Mírenlo aquí. Entonces, me dice, ingrese salario uno, por ejemplo, 2 millones. Ingrese salario 2, 3 millones. Ingrese salario 3, 4 millones. Y por último, me instancia mostrar vector salarios y vector nombres. Mírenlo aquí, que es el que me estaba mostrando acá. Mostrar nombres y mostrar salarios. Entonces, como lo podemos ver acá, estimados aprendices, mírenlo aquí. Entonces, miren que, pues, mm, esta sesión que les estoy mostrando es muy importante. Es una sesión muy sencilla, pero es quizás la más importante porque le está mostrando usted el concepto de lo que es herencia, ¿correcto? Y la herencia aquí, ¿qué es? Pues son las clases que se heredan en un programa principal
y esas clases, o mejor dicho, son los métodos, mejor, son los métodos se heredan en una clase principal y esos métodos están en otras clases, ¿correcto? Entonces, es decir, yo creo métodos en otras clases y en un programa principal hago la instanciación de esos métodos que están en otras clases y eso ya es el concepto de herencia, ¿correcto? Entonces miren muchachos que pues ya tenemos varios conceptos, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí en el de nombre ya, miren, tenemos los atributos, por ejemplo el vector nombres, mírenlo aquí, que ya es un atributo. Tenemos ya el concepto de lo que es una clase y los atributos. Los atributos digamos que son variables, pero son variables pues que se crean, pero son globales, es decir, se pueden utilizar en cualquier parte del programa y también en otras clases, como lo estamos viendo ya, miren. Acá en salarios, miren, lo mismo. Tenemos el atributo vector salarios, miren, que es de tipo flotante y este atributo pues es una variable global, o mejor dicho, un vector global que se puede utilizar fuera de acá de este método, en otros métodos, en la misma clase o en otras clases, pero ya utilizándolo en otras clases ya nos sirve para poder hacer instanciación de información que viene desde otras clases y ese es el concepto de herencia. Entonces miren que ya tenemos varios conceptos. Estos conceptos, muchachos, se comprenden o se entienden es con los ejemplos, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, pues sí, uno obviamente uno lo explica, pero para que usted lo pueda ya tener claro, usted debe mirar el ejemplo. Por ejemplo, sí, creamos una clase y luego creamos un método, luego lo instanciamos, pero usted tiene que mirar cómo es el concepto de la clase, cómo se crea la clase, que tiene atributos. Y luego cuando usted ya creó la clase que tiene unos atributos, entonces crea unos métodos. Esos métodos, pues ya es una función, la cual usted en la clase, en el método principal, lo va a instanciar con algo que se llama el objeto de instanciación. Entonces miren que ese concepto solamente se consigue es haciendo el ejemplo, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y hoy vimos un nuevo concepto que es cómo heredar, cómo heredar métodos desde otras clases. Heredar, ¿por qué se llama heredar? Porque vienen de otro lado, vienen de otras clases que en este caso concreto y particular lo estamos trayendo es desde varias clases en el proyecto principal y luego en el programa principal hacemos la instanciación de esas clases que, o de esas clases que tienen métodos. Y esos métodos son los que traemos. Bueno, muy bien, muchachos. Miren que, como les decía yo, la sesión de hoy es corta, mírenla, pero es muy importante porque vimos otro concepto que es el concepto de herencia. Obviamente, claro, pues debemos hacer más ejemplos, pero este concepto de herencia, y acá hay son ejemplos muy sencillos, ¿no? Pero el concepto de herencia lo vamos a ver mucho mejor cuando empecemos a utilizarlo en aplicación de bases de datos. Ahí les voy mostrando todos esos conceptos. Muy bien, muy bien. Entonces, como les dije yo ahora les voy a compartir entonces los códigos para este que estamos mirando acá, el que miramos anteriormente que era la clase saludos o el proyecto de saludos, donde vimos también cómo se hacía la instanciación en otras clases, y el proyecto de clases vectoriales, donde vemos cómo se hace la instanciación desde
una clase principal desde otras clases dentro del mismo proyecto. Y yo al final ahora les comparto el script, el script, aquí ya lo tengo, ¿no? Bueno, ahora les agrego este último, ¿no? Acá, este es el que les mostré ahora, muchachos, mírenlo. Pero ahorita se los comparto en el grupo de estudio. Yo siempre al finalizar las clases comparto los scripts de las clases, ¿no? Siempre yo los comparto para que usted pues lo pueda ejecutar, lo pueda ejecutar, trabajar y todo eso. Entonces, ahora les comparto el de los saludos, el de las clases, y mañana les comparto ya, mañana yo, Dios mediante, les comparto ya pues, las tareas, ¿no? Y les comparto ahí los links donde van a ir subiendo las tareas. ¿Las tareas de qué va a ser? Pues programas muy sencillos eh, que van a realizar y pues ahí hago unas solicitudes y realizan los respectivos códigos y los van a subir a las respectivas links que yo les voy a compartir y obviamente pues yo voy a irlos calificando en la medida pues que me van subiendo las actividades, estimados aprendices. Bueno, estimados aprendices, pues lamentablemente el tiempo es corto y, y pues ya eh, pues debo conectarme a otra sesión también. Estimados aprendices, que el Señor los bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, muchachos, cuape. Hasta luego, muchachos.